Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 43 de nuestro curso de precálculo. Al final de la primera parte de esta lección estábamos viendo ya un segundo método gráfico para resolver desigualdades cuadráticas que se conocía como el método de Cortes. ¿Y en qué consistía ese método? Pues usted tomaba la desigualdad cuadrática teniendo cero en uno de los lados de la desigualdad cuadrática y consideramos la expresión cuadrática que aparece en el otro lado como una función, como la fórmula que corresponde a una función cuadrática, claro. Y entonces buscábamos los interceptos en x, y en este método esos interceptos en x de la parábola que genera esa función cuadrática que vamos a considerar lo que se conocen los cortes, ¿ok? Y entonces recuerde que para una función cuadrática la parábola puede ser que intercepte en dos puntos al eje de x, o en uno o en ninguno, ¿verdad? La cuestión es que, por ejemplo, si intercepta en dos puntos al eje de x la parábola que estemos considerando para la función cuadrática que estemos estudiando, ¿verdad? Analizando, pues entonces queda dividido el eje de x en tres intervalos. El intervalo que queda más a la izquierda del corte o del intercepto en x más a la izquierda, el intervalo que queda entre los dos interceptos en x o entre los dos cortes, y el intervalo que queda a la derecha del corte o intercepto en x más a la derecha, ¿ok? Y entonces decidíamos qué signos, si positivo o negativo, iba a tener los valores funcionales de la función cuadrática en cada uno de esos tres cortes. Y lo hacíamos viendo dónde quedaba el vértice de la parábola que generara esa función cuadrática. Bueno, pues eso lo vamos a ver más claro en estos ejemplos que vamos a discutir ahora, donde nos piden que resolvamos estas desigualdades cuadráticas por ese método de cortes. Y nos da esta primera desigualdad cuadrática, que es la que estamos viendo cuando terminamos la lección, que dice x cuadrado más x menos 2 menor que 0. Bueno, pues primeramente determinamos los cortes, o sea, los interceptos en x de la parábola que genera la función cuadrática f de x igual a esta expresión, x cuadrado más x menos 2, ¿verdad? Y recuerde que como usted determinaba los interceptos en x, igualando precisamente esa expresión en la fórmula de la función cuadrática a 0, porque en los interceptos en x, los valores de la función, las y, las ordenadas, son 0, están encima del eje de x. Y entonces tenemos esta ecuación cuadrática de igualar esa expresión a 0, que podíamos resolver por la fórmula cuadrática, pero aquí escogimos resolverla por factorización, pero lo puedes resolver por la fórmula cuadrática. Y entonces recuerde que como aquí tenemos, ¿verdad?, un trinomio cuadrático, fíjese, mónico, ¿verdad?, cuadrático porque tiene es de grado 2 ese polinomio, y mónico porque el coeficiente numérico del término con x al cuadrado es 1, pues para factorizarlo consideramos, recuerde, como aprendimos en el álgebra de un producto y una suma, donde el producto correspondía al coeficiente numérico constante en esa ecuación cuadrática, que es menos 2, y la suma corresponde al coeficiente numérico de la x a la 1 en esa ecuación cuadrática, que es 1. Y entonces nos preguntábamos qué dos números enteros multiplicados dan negativo 2 y sumados dan 1. Pues mire, 2 y negativo 1. 2 por negativo 1 da menos 2, y 2 más negativo 1 al sumarse dan 1. Bueno, pues esos son los dos números que necesitamos para hacer nuestra factorización, que se procede del siguiente modo. Ese trinomio cuadrático mónico va a ser igual a, buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado que se coloca aquí y aquí, y entonces nos acompañamos esos términos x en cada uno de esos factores con estos dos números, primero más 2 y luego menos 1. Y claro, recuerde que esto tiene que ser igual a 0. Recuerda que esa multiplicación da 0, pues continuamos con la solución por factorización de esa ecuación cuadrática, igualando cada uno de esos factores a 0, porque esto será 0 si uno o el otro de los factores da 0. O sea, cuando x más 2 sea 0, o cuando el otro factor, que es x menos 1, dé 0. De aquí yo resuelvo fácilmente esto, dejando la x solita en el lado izquierdo, sumando negativo 2 o transponiendo el 2 al lado derecho, nos queda que x igual a negativo 2. Igualmente aquí, yo puedo dejar fácilmente la x solita en el lado izquierdo, sumando 1 en ambos lados, nos queda que x será igual a 1, ¿verdad? Bueno, aquí le hacemos el comentario que resolvimos esa ecuación cuadrática por factorización, pero podríamos haber resuelto por fórmula cuadrática, ¿verdad? Porque recuerde que si no funciona el método de factorización como funciona en este caso, la fórmula cuadrática siempre funciona. Bueno, pues tenemos esos dos interceptos en x, ¿verdad?, que es el menos 2, cuando x vale negativo 2 y cuando x vale 1. Pues estamos aquí entonces en una recta numérica que corresponde al eje de x. Y marcamos esos dos interceptos, el x igual a menos 2, míralo aquí, y el x igual a 1. Fíjense que en la recta numérica marcamos el negativo 2 y los dos interceptos en x de la parábola que genera esta función cuadrática como gráfica, ¿verdad? Y entonces tenemos que, fíjense que efectivamente, como les indicamos, queda subdividida el eje de x, representado por esta recta numérica, en tres intervalos. Este intervalo que está a la izquierda del corte más a la izquierda, este intervalo que se encuentra precisamente entre los dos cortes, y este intervalo que queda a la derecha del corte más a la derecha.
Y ahora tenemos que determinar los signos que va a tener la función en cada uno de esos tres intervalos. Y eso lo hacíamos del siguiente modo. Fíjense que yo he indicado aquí qué signos va a tener, pero fíjense cómo lo determinamos. Ahora usted dice, bueno, como el coeficiente numérico de la x cuadrado es 1, o sea, A es 1 y es positivo, aquí probamos que cuando tenemos una función cuadrática, ¿verdad?, donde el coeficiente numérico de la x al cuadrado es positivo, pues entonces la gráfica, la parábola, tiene el vértice como punto mínimo. O sea que entre esos dos interceptos x, el vértice tiene que quedar debajo del eje de x, y que entonces la parábola abre hacia arriba. Bueno, pues imagínense que la gráfica, que este es el vértice, ¿verdad?, este es el punto que marca aquí, y que la gráfica, efectivamente, al ser ese punto mínimo, tiene que abrir hacia arriba. Pues mire, mientras estemos entre menos 2 y 1, fíjense que la gráfica está debajo del eje de x, o sea que los valores funcionales van a ser menores que 0, negativos. Ahora, una vez pasemos de los interceptos, ¿verdad?, la parábola sigue subiendo, o sea que aquí a la derecha, del intervalo, del corte más a la derecha, la función va a ser positiva, pues sigue subiendo más arriba del eje de x. Igualmente acá, como la gráfica, la parábola sigue subiendo más arriba del eje de x, pues los valores funcionales van a ser positivos. Están más arriba, o sea, corresponden, ¿verdad?, puntos en el eje positivo de y. Bueno, pues ahí tenemos los signos que va a tener esa expresión en cada uno de esos tres intervalos en que queda subdividida o subdividido el eje de x, representado por esa recta numérica. Yo estoy buscando en qué sitios esa expresión es como menor que 0. ¿Se acuerdan? ¿En qué sitios es negativa? Pues miren, claramente esa función, esa expresión que corresponde a la fórmula de la función cuadrática va a ser negativa en este intervalo, o sea, desde negativo 2 hasta 1, no inclusive, ¿verdad?, porque el negativo 2 vale 0 y el 1 vale 0. Como estoy buscando que sean menores que 0, pues no se puede escribir ni el negativo 2 ni el 1. Por lo tanto, el conjunto solución de nuestra desigualdad va a ser x mayúscula. Recuerden que siempre se llama x mayúscula es el conjunto solución o de una desigualdad o de una ecuación condicional, sean los valores de la x, de la unidad que tengamos, que en este caso, claro, es x, que se encuentran entre negativo 2 y 1, entre negativo 2 y 1. Ahí es que los valores de la función, de esa expresión que están en la fórmula de esa función cuadrática, son negativos. Así que ese sería el conjunto solución de esa desigualdad, que fíjense, como un intervalo, ¿verdad?, corrido, podemos representarlo por notación de intervalo, y como es abierto, con los extremos los encerramos entre paréntesis desde negativo 2 hasta el 1. ¿Okay? Recuerden que eso lo vimos ya en el álgebra intermedia, como escribir el conjunto solución de una desigualdad cuadrática, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo, que nos dicen esta desigualdad: x por 2x más 4 es mayor o igual que 7 menos 9x. Bueno, recuerde que es bueno tenerlo, ¿verdad?, escrito de esta manera, porque no sé, lo que quede en el lado izquierdo va a ser la fórmula, o sea, va a ser parte de la expresión que está en la fórmula de la función cuadrática que tenemos que considerar. Así que yo me escribo esa expresión, esas dos expresiones que aparecen en ambos lados de la desigualdad del siguiente. Pues, primeramente, fíjense que aquí yo puedo aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, y tendremos x por 2x, 2x cuadrado, x por 4 más 4x será mayor o igual que esta expresión que está acá. Menos 7, perdón. Ajá. Menos esta expresión que está acá, ¿verdad? Como yo quiero tener 0 acá, ¿verdad?, para decidir si la expresión que está aquí o es menor que 0 o es mayor que 0 o inclusive igual. Por esos dos términos que están en el lado derecho, para dejar esto en 0, los paso de una vez al lado izquierdo, ¿no? Aquí multipliqué esto por esto, nos dio esto, esto por esto, nos dio esto, y no sé, estos dos términos, para dejar 0 en el lado derecho, los transpongo al lado izquierdo. Este sería menos 7, este sería más 9. Y claro, no sé, como transpuse al lado izquierdo en el lado derecho, nos queda que será mayor o igual que 0, porque estos dos términos los transpuse casi y nos queda 0 en el lado derecho. Y esto yo puedo simplificar, porque fíjense, esto sería 2x cuadrado, 4x más 9x, 13x y menos 7 mayor o igual que 0. Así que ahora consideramos, factorizamos bien, más bien, lo que tenemos ahora es consideramos la función, también consideramos la función, así es, sí, ¿verdad? También consideramos la función f de x igual a esa expresión que está ahí, 2x cuadrado más 13x menos 7. Y vemos cuáles son sus interceptos, los interceptos en x de la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática, ¿verdad? Y vemos cuáles son
los interceptos de la parábola en el eje de x, ¿verdad? En x de la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática que tenemos aquí. Y recuerde que entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde es que esa expresión que aparece en la fórmula de nuestra función cuadrática vale 0, porque en esos sitios en los que vale 0 es que la gráfica va a cruzar al eje de x, ¿verdad? Luego resolvemos una ecuación cuadrática. O sea, para eso, para determinar esos interceptos en x, que son los que se llaman los cortes en este método, ¿verdad? Gráfico. Para esto resolvemos la ecuación cuadrática (2x² más 13x menos 7 igual a 0). También la vamos a hacer por factorización, ¿ok? La podemos hacer por fórmula cuadrática. También, al igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? La resolveremos por factorización. Vamos a factorizar esta expresión que aparece en el lado izquierdo y entonces procedemos a igualar los dos factores a 0. Todo tiene que darnos 0, pues uno de los factores por lo menos tiene que ser 0. Bueno, fíjense que ahora tenemos aquí en el lado izquierdo un trinomio cuadrático no mónico. Fíjense que el coeficiente numérico del primer término y el del tercero, ninguno de los dos es 1, ¿verdad? Así que para factorizarlo consideramos también, igual que en el caso del mónico puro, que una suma, pero el producto aquí, en vez de ser el término constante, es la multiplicación de este primer coeficiente por este término constante, ¿verdad? Que en este caso da negativo 14. Y la suma, igual que en el caso del trinomio cuadrático mónico, es el coeficiente numérico que acompaña a la variable, a la potencia 1, ¿verdad? Y entonces aquí fíjese que dos números multiplicados a negativo 14 y sumados al 13. Pues que serían 14 y negativo 1, tiene que ser verdad. 14 por negativo 1 efectivamente al multiplicarse negativo 14 y 14 más negativo 1 a positivo 13. Así que eso nosotros lo estamos buscando. Ahora, esos dos números distintos a cuando teníamos este trinomio cuadrático mónico, que se usaban entonces directamente para poner los factores. Recuerden que ahora reescribíamos ese trinomio estirando el término del medio y usando esos dos números enteros que encontramos que satisfacían esas dos condiciones del producto y la suma, ¿verdad? O sea que le escribimos estos 2x cuadrado y en vez de 13x, pues más 14x y menos 1x menos el 7, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 6. Fíjense que, ¿verdad? 14 menos x menos 1x están los 13x que teníamos anteriormente. Y ahora, como tenemos cuatro términos, aplicamos factorización por agrupación. Fíjense que el factor como es 2 y la x nos queda por una x y más 7. Y aquí fíjense que el factor común es negativo 1, así que lo sacamos por x más 7, ¿verdad? Menos x y menos 7, es lo que teníamos antes. Y dice que eso es igual a 0, ahora tenemos dos términos grandotes, este término grande que está aquí y este término grande que está aquí, y entre los dos tenemos ese factor común x más 7, que lo sacamos al frente como común, ¿verdad? O sea que esto será, seguimos acá, x más 7, que sacamos como factor común al frente, ¿verdad? De los dos términos, lo sacamos y nos queda por 2x menos un 1 que hay aquí, ¿verdad? Por 2x menos 1. Dice que lo diventamos 0. O sea que aquí tenemos que x más 7, ese primer factor puede ser 0, o este segundo factor, 2x menos 1, puede ser 0. De aquí yo saco, dejando la x sola, restando el 7 en ambos lados, y nos queda que x igual a menos 7, compensando que el 7 lo transponemos al lado derecho con el signo opuesto, ¿verdad? Y de aquí primero sacamos que 2x sería igual a, y transponemos el negativo 1 al lado derecho como 1, y para dejar la x solita entonces multiplicamos por un medio en ambos lados, x sería igual a 1 medio, ¿verdad? 1 por 1 medio da 1 medio. Así que esos serían los dos
interceptos en X, los dos cortes en el eje de X que tiene esa gráfica de esa función cuadrática, ¿verdad? Su parábola, ¿verdad? Como gráfica. Así que marcamos ahora en una recta numérica que corresponde al eje de X esos dos valores, ¿verdad? Aquí está el 0, aquí está el 1 medio, está por aquí, y el negativo 7, 1, 2, 3, 4, caramba, vamos a tener que hacer un poquito más para acá esto, ¿verdad? Vamos a suponer que esté en 0, así que 1 medio está por aquí y el negativo 7 estaría por aquí. 1, 2, 3, 4, válgame, 5, 6 y 7. Por poco tengo que extender un poquitín más, ¿verdad? Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner todavía más para la derecha. Vamos a poner el 0. Aquí estaría de 1 medio, ¿verdad? Ok, ese es uno de los interceptos en X. Y entonces el 7, negativo, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7, este es el otro, ¿verdad? Negativo 7 y 1 medio. Bueno, pues fíjense nuevamente que queda dividido el eje de X, que es representado por esa recta numérica, en tres intervalos. Este intervalo que va desde negativo 7 hacia la izquierda, del corte más a la izquierda hacia la izquierda, este intervalo que está entre los dos cortes y este intervalo que está a la derecha del corte más a la derecha, ¿ok? Bueno, ¿qué signo va a tener la función esta cuadrática que consideramos en cada uno de esos tres intervalos? Bueno, fíjense que aquí la A es 2. El coeficiente numérico de la X cuadrado es 2. Como A es 2, que es un número mayor que 0, el vértice, igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad?, será el punto mínimo de la parábola, y esa parábola abrirá hacia arriba. O sea que el vértice tiene que dar debajo de ese intervalo, que es donde después la parábola intercepta al eje de X. Vamos a ver que este es el vértice, ¿verdad que sí? Pues entonces fíjense que mientras no hemos llegado a los intervalos, la función está debajo del eje de X, o sea que los valores funcionales, las ordenadas que le corresponden a esos puntos en la parábola aquí debajo, son negativos, ¿verdad? O sea que en este intervalo la función vale negativa. Y claro, automáticamente una vez lleguemos a los intervalos de ahí en adelante, como la parábola sigue subiendo, ¿verdad?, pues quedan sobre el eje de X esos puntos y sus ordenadas serán positivas. Muy bien. Yo estoy buscando aquellos sitios en donde la función, esta expresión, es como mayor o igual que 0. ¿Dónde es que es mayor o igual que 0? Pues bien, a la derecha de 1 medio y a la izquierda de los negativos, es que son positivas. Así que por lo tanto el conjunto solución, luego el conjunto solución de esta desigualdad es X mayúscula igual a todos aquellos números que están o a la derecha de 1 medio, mayor que 1 medio, o a la izquierda de negativo 7, ¿verdad? Y como da la casualidad que en este caso puede ser mayor o igual, pues a la derecha o igual que 1 medio, o a la izquierda o igual que negativo 7. Ahí tendríamos el conjunto solución de esa desigualdad que nos daban aquí, ¿no? Dicho sea de paso, fíjense que ese conjunto, a diferencia del conjunto solución en el primer ejemplo, no lo podemos escribir con un intervalo, porque fíjense que son dos intervalos separados, ¿verdad?, no un intervalo continuo como ocurrió en el primer ejemplo, así que aquí no podemos usar la notación de intervalos, ¿okay? Muy bien, pues ahí tenemos la solución de este segundo ejemplo. Y me parece que con eso es suficiente para que usted pueda hacer cualquier problemita de resolver una desigualdad cuadrática por el método de cortes. Bueno, pues mire, el tercer y último método gráfico para resolver desigualdades cuadráticas es lo que se llama el método de los signos de los factores, ¿okay?, de la expresión en la desigualdad cuadrática que nos den. Y no tenemos que hacer tantas referencias, de hecho no hacemos referencia a la parábola que genera alguna función cuadrática, ¿okay?
usted verá qué es lo que ocurre con el caso de los signos de los factores. Vamos a indicarlo aquí. Un tercer y último método gráfico que veremos para resolver desigualdades cuadráticas es el llamado de los signos de los factores. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en factorizar la expresión cuadrática en la desigualdad, claro, desigualdad cuadrática dada. ¿Sí? Fíjense que ahora no hacemos referencia a considerar la función cuadrática que sea, como decíamos en el método de cortes, ¿verdad? O en el método de hacer la gráfica. Debemos considerar una función cuadrática y analizarlo a base de la parábola, de la gráfica que genera esa función cuadrática. Aquí fíjense que no hace referencia a la parábola que genera la función cuadrática que está envuelta en nuestra desigualdad, porque es un método más, a pesar de que es gráfico, más algebraico, no tanto considerando funciones que estudiamos en el precálculo, ¿verdad? Entonces, este método consiste, entonces determinamos dónde cada uno de esos dos factores, que dicho sea de paso serán lineales, porque recuerde que cuando yo, por ejemplo, factoricé esta expresión cuadrática, quedan dos factores que son lineales, ¿verdad? La x está elevada a la 1, ¿verdad? Averiguamos en qué, dónde cada uno de esos dos factores lineales son positivos. Automáticamente donde no sea positivo será negativo, y claro, o cero, ¿no? Negativo o cero. Negativo o cero. Bien, claro. Ahora, ya que tengamos dónde esos factores van a ser positivos o negativos, preparamos una recta numérica para cada uno de los dos factores que salen, ¿verdad? Al factorizar una expresión cuadrática. Preparamos una recta numérica que se colocarán una debajo de la otra y con la misma escala. La idea es que para que los números queden en la misma posición, relativa, ¿verdad? En la misma posición relativa en ambas. En ambas rectas numéricas, ¿verdad? Bueno, entonces
entre comillas, jugamos con los signos de esos factores, ¿verdad?, para determinar dónde la desigualdad original o la expresión en la desigualdad original va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, entre comillas, jugamos con los signos de esos factores para ver dónde están las soluciones de la desigualdad dada. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, resuelva las siguientes desigualdades. Y claro, no voy a indicar qué hace por este método, pero si estamos viendo ejemplos, pues lo que vamos a hacer es ver cómo es que funciona ese método, ¿verdad? Y la primera desigualdad que nos presentan es esta. La primera dice así: 2x cuadrado menos 5x menos 3 es menor que 0. Yo quiero resolver esa desigualdad cuadrática por este método gráfico. Pues empezamos factorizando el lado izquierdo. Factorizamos el lado izquierdo. Y claro, recuerde que estos van a ser entonces trinomios cuadráticos, ¿verdad? Estamos resolviendo desigualdades cuadráticas. Y algunas veces no funciona el método ese de producto y suma porque no hay números enteros que al sumarse den el producto que supuestamente nos debe dar, que al multiplicarse nos den el producto y que al sumarse nos den la suma que nos debe dar, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Y si no funciona así, no se aplica la fórmula cuadrática, ¿se acuerda? Y cuando encontramos las soluciones de la ecuación cuadrática, eso igual a 0, y los factores eran x menos cada una de las dos soluciones, ¿verdad que sí? Así que factorizamos el lado izquierdo. Fíjense que aquí tenemos un trinomio cuadrático no mónico. Así que conocemos el producto, que va a ser la multiplicación de 2, este coeficiente numérico del x cuadrado por el menos 3, el término constante, que en este caso es negativo 6. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que es negativo 5. Fíjense que aquí serían negativo 6 y 1, ¿verdad? Que los dos números que necesitamos, porque negativo 6 por 1 da negativo 6 y negativo 6 más 1 da negativo 5. Y entonces, como es un trinomio cuadrático no mónico, pues reescribimos ahora esta expresión estirando el término del medio usando esos dos números, ¿verdad? Menos 6x y más 1x. Y seguimos con el menos 3. Y dice que eso es menor que 0, ¿verdad que sí? Y ahora fíjense que aquí tenemos cuatro términos, agrupamos estos dos y estos dos. De aquí puedo sacar el factor común 2x, ¿verdad? Y me queda por una x menos 3, ¿verdad? Porque 2x por menos 3 es menos 6. Y aquí fíjense que no hay factor común excepto el 1, así que lo encerramos entre paréntesis esos dos términos, ¿verdad? Dice que son menor que 0. Y notamos ahora que tenemos dos términos grandotes con el factor común x menos 3 que lo ponemos al frente. Y sería por 2x y más 1 que aparece aquí, ¿verdad? Y dice que eso es menor que 0. Pues ahí tenemos los dos factores lineales de los que nos habla la explicación de este método, ¿verdad que sí? Y ahora vamos a determinar dónde cada uno de esos dos factores lineales son positivos. O sea, dónde ahora determinamos dónde los dos factores lineales obtenidos en esta factorización son positivos. O sea, donde es que el x menos 3 es mayor que 0 y donde el 2x más 1 es mayor que 0. Pero eso lo continuaremos ya en la primera parte de la siguiente lección, donde espero verlos ya pronto.